Recuerdo hacer el clic en me gusta y compartir la misa, hacer apostolado también con nuestras amistades, parientes, también suscribirse al canal. Estas lecturas que tienen, muchas lecciones para sacar aquí, pero podemos comenzar por el Evangelio con lo que Jesús les dice a los apóstoles cuando hace este primer envío para hacer misión. Primero elige a los apóstoles, que eran los más cercanos a Jesús, y les envía con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones paganas ni entren a ninguna casa de samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Los apóstoles recién estaban saliendo de un poco de todos los esquemas del mundo en que ellos vivían, y con el apostolado de Jesús estaban convirtiéndose, volviendo mucho más a la fe, mucho más al fervor, y entonces tenían todavía una fe débil, una fe que todavía no estaba como para enfrentar los ambientes paganos y samaritanos, que tenían otra visión, otros dioses, otra forma de ser, que podían ellos corromperse en vez de ellos llevar la buena noticia. O sea que sería contraproducente para el alma de ellos, para la vida espiritual de ellos, entrar por esos ambientes. En cambio, les dice que vayan las ovejas perdidas del pueblo de Israel, o sea, personas que se habían enfriado en la fe, que se habían adormecido, que habían caído en la tibieza o dejado de practicar, para que con esas personas que todavía conservan restos de buena fe, en esas personas sería más fácil para ellos poder llevarlas al antiguo fervor o al primer fervor con que ellas abrazaron la fe. Entonces es un punto acá importante para el apostolado de la Iglesia, para nuestra misión. También hoy en día buscar a aquellos católicos que por alguna razón se fueron enfriando, se fueron alejando de la práctica, y para volverlos a atraer a la práctica, al fervor, al entusiasmo por las cosas de Dios. Luego, más adelante, una vez que los apóstoles recibieron la gracia de Pentecostés junto con la Santísima Virgen, es ahí después de Pentecostés en que Jesús les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. O sea, luego de recibir el Espíritu Santo, ellos ya tienen un paso mucho mayor en la vida espiritual, en su santidad, en su forma de actuar, en sus formas de ser, en la visión de las cosas de Dios. Y es ahí cuando ellos son fuertes para enfrentar cualquier ambiente, que ellos no se van a corromper por entrar en tal o cual ambiente o estar con tal o cual persona muy recalcitrante en el error. Yo la semana pasada estuve conversando en la reunión del clero aquí de la zona, justo con un salesiano, y me decía una cosa muy interesante, que cuando Don Bosco se ordenó, él, una vez ordenado, junto con otros del seminario, no se les daba de entrada una parroquia o un lugar así de misión, sino que ellos pasaban a un monasterio o a un convento, en que de ese convento mantenían una vida de comunidad, pero desde ese convento iban y venían al lugar de misión, o sea, a la parroquia, al colegio,
a la casa al hospital que tenían que atender, a la cárcel que tenían que atender. Entonces, para que a medida que ellos se iban chocando con los problemas espirituales que se iban enfrentando, al volver al convento, ellos podían intercambiar opiniones. En ese convento, el rector, el superior del convento, era en ese momento San José Cafaso, que era un gran director espiritual, una persona de una gran sed de almas, y que con él se iban aconsejando cómo ir solucionando los problemas que se le iban presentando. Entonces, era la prudencia de la iglesia, se llamaban los padres convictos, porque estaban como que todavía en post-seminario, vendría a ser. Y con eso ellos se iban entrenando en el apostolado. Bueno, acá Jesús está haciendo algo parecido, o sea, en el sentido que primero los larga a la gente más cercana a ellos. Y una vez que están firmes en la fe, se lanzan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces, ese punto es muy importante también para nuestra vida espiritual, porque si queremos lanzarnos a, convertir, vamos a poner un protestante o una persona que está completamente en las antípodas de nuestra fe, tenemos que tener más firme nuestra fe y poder, no dejarse contagiar con los errores del otro. Hay una oración muy linda que se reza antes de atender confesiones, pidiendo a Dios, a través de la Virgen, ayuda para resolver los problemas que se presentan. Y una parte de la oración dice: haz que no me pierda, que salve a otros y yo no pierda mi alma al tomar contacto con tantos pecados, con tantas miserias de los hombres como se dan en la confesión. Entonces, ese punto es muy importante en nuestra vida espiritual para que nosotros no hagamos imprudencias, para que nosotros tengamos un cuidado con nuestra vida espiritual, de protegerla contra todos los ataques del demonio, el mundo y la carne. En la lectura del Génesis vemos cómo Jesús, como Dios, ayuda a José. José era primer ministro del reino de Egipto, y el faraón le había dado todo tipo de poderes porque le había resuelto los sueños que el faraón tenía y que nadie sabía interpretarlos. Y ahí José, después de haber sido vendido por los hermanos, tirado a un pozo, después pasa como sirviente a la casa también de un primer ministro del faraón, después lo calumnia, la esposa de ese primer ministro lo calumnia. José termina en la cárcel. En la cárcel es cuando le resuelve el caso al faraón del famoso sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. El faraón de pronto ve por un lado vacas gordas y luego ve salir de un lugar, creo que era un río, no me acuerdo bien el detalle, vacas flacas. Y ahí José le interpreta el sueño, que significa que Egipto iba a tener unos años de mucha abundancia, de prosperidad, y luego va a venir unos años de sequía, de hambre. Entonces tenía que guardar en los graneros la cosecha de esos años buenos para luego en los años de hambre tener alimento. Y bueno, fue así que se dio que después de los años de abundancia vinieron 7 años de hambre. Y el faraón le dice a las personas: vayan a José
y hagan lo que Él les diga. Y es muy interesante lo que también para nuestra vida espiritual, todo esa peripecia que pasa José, que es vendido por los hermanos lo quieren matar, después lo ponen en la cárcel, después termina como primer ministro, ahora aparecen los hermanos, José en principio no se da a conocer, como dice aquí el Salmo, el Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. O sea, José pasó por toda una serie de vueltas, ¿no?, hasta que Dios lo puso en el centro de todos los acontecimientos. Bueno, también nosotros, la Iglesia también pasa a lo largo de estos 20 siglos, pasó por situaciones en que parecía la Iglesia muerta completamente, o sea, los papas siendo martirizados, y venía otro papa, y todos los primeros papas prácticamente fueron todos mártires, y persecuciones, y problemas internos, y siempre la palabra de Dios y siempre los designios de Dios sobre ella se van cumpliendo a lo largo de las generaciones. Bueno, entonces pidamos mucho al Espíritu Santo los dones para hacer el apostolado que la Iglesia quiere, que Dios quiere, sabiendo que todo depende del Espíritu Santo y de Dios. Podemos pasar por tiempos de sequía, por tiempos en que no entra nadie a la iglesia con pocas vocaciones. Bueno, después vendrán tiempos de abundancia, pero no va a ser por nuestro ingenio o nuestra astucia, sino que va a ser por la gracia y los dones que el Espíritu Santo derramará. Es lo que nosotros todos esperamos con el reino de María, el triunfo del corazón inmaculado de María en el mundo entero. Entonces tengamos esa confianza en que los designios de Dios permanecen para siempre. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.